Hola, bueno, hoy les quiero contar por qué considero que la iglesia es de derechas. Bueno, soy César, soy profesor, tengo una maestría en territorio, conflicto y cultura. Bueno, soy un apasionado de temas históricos y soy creyente, pero hago una reflexión sobre lo que pasa con gran parte de la sociedad que es tan de derechas. Entonces quiero entender por qué hay tantas gentes de derechas. Obviamente la respuesta está en la iglesia. Entonces, para abordar este punto de vista que quiero compartirles, quiero que ustedes vayan conmigo a la historia. Vamos a un hecho fundamental para los cristianos. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el mayor opositor que tuvo Jesús en la tierra? Incluso, ¿cuál fue ese opositor que lo llevó a la cruz? A la cruz donde previamente lo torturaron, donde hicieron toda clase de humillaciones y maltratos y finalmente lo asesinaron de la peor forma, porque llevarlo a la cruz era la peor forma de asesinar a un ser humano. Bueno, pues el responsable de esto fue la iglesia de la época. Ustedes recuerden que la iglesia no solamente es la que lo acusa ante las autoridades romanas, sino que cuando las autoridades romanas determinan de que Jesús no era culpable para ir a la cruz, entonces se inventan lo de la Pascua para que en esa celebración el pueblo pudiese salvar a uno de los condenados a la cruz. ¿Y por qué el pueblo escogió que salvaran a Barrabás y que condenaron a Jesús? Porque nuevamente la iglesia hizo un trabajo político entre el pueblo para que la gente condenara a Jesucristo y lo llevara a la cruz. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué la iglesia llevó a Jesús no solamente ante Pilato, sino hizo que lo mataran? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es la siguiente. Resulta que la iglesia toda la vida se ha beneficiado del gobernante de turno y el gobernante de turno se beneficia de la iglesia. Hay una simbiosis, hay una alianza perversa. Resulta que hace siglos, hace muy pocos siglos, unos 5 siglos, la historia del hombre había sido dominada por las monarquías, por los reyes. En este modelo monárquico, la iglesia le decía al pueblo que el que estaba gobernando lo había elegido Dios. Así el pueblo entonces aceptaba esa figura gubernamental, ¿sí? El rey. Luego gobernaba el hijo del rey, 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 el hijo del rey. Entonces, en contraprestación, la monarquía o el rey daba grandes poderes a la iglesia porque ellos estaban entonces beneficiándose mutuamente. Resulta que avancemos más hacia la Revolución Francesa, hacia ay Dios mío, 1789, ¿sí? 1789, la Revolución Francesa. Grandes pensadores recogen conceptos que ya habían sido construidos también por cientos de años, en los que decían, oigan, ¿y por qué la iglesia tiene que inventarse todas estas cosas para dominar al hombre, para explotarlo junto con los monarcas y además para atentar contra el pensamiento racional? Entonces empezaron a plantear una cantidad de temas diferentes donde invitaban al ser humano a abordar cualquier duda que tuviese a través de la razón apoyada por la ciencia y la razón. Esos movimientos tienen varios nombres: la ilustración, el antropocentrismo, la razón como el centro de todas las cosas. Y entonces en esta nueva forma de razonar, de pensar y de entender, allí la iglesia perdía poder, porque una de las premisas era ese cuento de que el gobernante lo puso Dios, ese gobernante es mentira. Y esta iglesia, para poderse quitar los enemigos que están señalándola, se inventó el cuento de hereje, y con eso de hereje ha matado gente, ha torturado gente a lo largo de toda la tierra. Es que si en este video habláramos de lo que ha hecho la iglesia a lo largo de la historia, de verdad que no alcanzarían una serie de Netflix para contar todo lo que ha hecho. No más lo de la Inquisición, torturar gente, fue tremendamente violento.
pero de eso no podemos hablarlo porque eso es demasiado extenso lo que ha hecho la iglesia, como lo que hizo la iglesia cuando llegaron los europeos a lo que llamaron disque América, ¿sí? Junto con las fuerzas militares llegó la iglesia a evangelizar a los indígenas y quedarse con las tierras y quedarse con todo. Entonces resulta que los que siempre han planteado esta idea del pensamiento racional, de la democracia, que es lo que a la gente de derechas le ocultan, porque a ellos les cuentan otra versión. A ellos les dicen, miren, lo que pasa es que la izquierda es atea, lo que pasa es que la izquierda está contra Dios, lo que pasa es que la izquierda quiere que son flojos mantenidos del Estado, quieren que el Estado se los dé todo, mientras que la derecha, nosotros creemos en la libertad, y nosotros creemos en los valores y los principios y en la familia como Dios la dejó. Y estos se inventan lo de la ideología de género y se inventan de todo y así asustan a la gente. Entonces, como no puedo explicar todo a fondo, porque como dije ahora, explicar esto a fondo daría para un video muy, muy largo. Entonces, sencillamente sintetizar y resumir en que la iglesia es de derechas, porque la derecha siempre, porque la iglesia representa esa alianza entre el gobernante y la iglesia para beneficiarse mutuamente e ir detrás del poder. ¿Sí? Es una cuestión de conveniencia. Por eso ellos lo controlan todo. Se han ido extendiendo y controlan incluso hoy la prensa, que es el cuarto poder. Y la izquierda pues plantea algo muy, muy diferente y muy bueno, no todo. Ahora hay algo mucho mejor que se llama el progresismo. Luego se lo contamos. Entonces, hoy por hoy, ¿qué tenemos? Hoy por hoy seguimos teniendo, después de miles de años, feligreses que en las iglesias les enseñan que la izquierda es del diablo, que la izquierda es ateísmo, que el comunismo es ateísmo, o sea, les enseñan tantas mentiras, pero tantas mentiras, y así los dominan. Pero realmente lo que están ocultando es que ellos están confabulados detrás de ese discurso de la misericordia, detrás de ese discurso del amor. Si usted mira los frutos, allí hay mucha, mucha, mucha maldad, muchísimo. Claro, en las iglesias hay gente buenísima, también dirigentes de la iglesia buenísimos, pero no es política la iglesia, eso es por la persona, es la persona, pero la iglesia como tal, para mí, en mi opinión, es una organización de oscuros intereses, históricamente. Bueno, esa es mi opinión, por eso es que en las elecciones siempre la iglesia siempre está promoviendo el voto de derecha, siempre. Una pregunta, una cosita para aclarar. Ustedes dirían, ¿y por qué la iglesia es de derecha y por qué, aparece el término izquierda? Bueno, se los quiero explicar brevemente. Lo que pasa es que, creo que lo dije ahorita, lo que pasa es que en la Revolución Francesa, cuando se da ese estallido, esa explosión de que el pueblo no aguantó más, hubo una negociación. En esa negociación, los que querían que todas las cosas continuaran como siempre habían estado, que la monarquía y la iglesia gobernaran, se hicieron a la derecha de una mesa inmensa, en un evento que se llamó la Asamblea. Y los que estaban defendiendo las ideas de la democracia, las ideas de los derechos humanos, las ideas de la ciencia y de la razón, se sentaron a la izquierda. Y algo parecido pasó en Inglaterra, un poco después. En Colombia, por ejemplo, los partidos políticos, por ejemplo, el Partido Conservador, mire la palabra conservador, ¿qué representa? Representa esa herencia cultural que nos dejaron acá. Esa herencia cultural de que las cosas deben ser de ese modelo religioso. Pero si usted le quita el polvo y lo revisa bien, es puro cuento. No soy ateo, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y en el Espíritu Santo. Creo que hay un Dios creador, creo que hay un Dios bueno, pero realmente también creo que las iglesias manipulan y la propia Biblia lo dice. ¿O qué les dije ahora? ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? La iglesia no lo mató en esa época porque Roma se lo impedía. El que tenía que ejecutar una orden de muerte era Roma, pero los que llevaron a Jesús ante Roma fueron los sacerdotes judíos, ¿sí?
Pero todo se le oculta a la gente. ¿Por qué también hay gente de derechas? Porque los que se encargaron de educarnos han sido ellos a lo largo de la historia. Bueno, un poquitico más a largo este video. Miren lo que está pasando, por ejemplo, en este momento con el conflicto Israel y Palestina. Lo que hicieron los de Hamas fue un acto asqueroso contra ciudadanos. Es que ni siquiera digamos Hamas o Palestina o Israel. Los seres humanos no tienen por qué matarse por ninguna razón. Por ninguna razón. Son seres humanos y mucho más si son niños. Perfecto. Pero entonces esta gente del Hamas nos muestran los medios, cometió una masacre horrible contra gente inocente de Israel. ¿Sí? Bueno, mal hecho, muy mal hecho. Pero lo que la prensa nos oculta ahora es que la ofensiva que ha hecho Israel ha sido totalmente desproporcionada. En este momento siguen masacrando a esa gente inocente, una cantidad de niños que los han bombardeado y de eso no dicen absolutamente nada, ni hay duelo, ni hay dolor. O sea, la prensa maneja tus emociones y te dice por qué lado tienes que dirigirte, porque todo eso está totalmente calculado. El poder controla absolutamente todo. Bueno, no siendo más por hoy, es mi opinión, pues, es mi opinión, no es la verdad, es solo mi opinión. Si estás viendo este video, sígueme en mi fanpage de Pedagogía Petetiana, dale seguir. Bueno, chao, chao.